Existen dos valores que son los más utilizados al trabajar las señales eléctricas de corriente directa y de corriente alterna. Estos son el valor promedio y el valor efectivo de la señal. Es importante entender su diferencia y saber que el valor promedio se utiliza principalmente en corriente directa y el valor efectivo en corriente alterna. En corriente directa, el voltaje y la corriente son constantes en el tiempo y por lo tanto la potencia, que es el producto del voltaje por la corriente, también es constante. Aquí las señales son muy simples. En corriente alterna, donde la señal más utilizada es la senoidal, se tienen diferentes parámetros para describirla, entre los que podemos visualizar la amplitud positiva o pico máximo, la amplitud negativa o pico mínimo, la amplitud de pico a pico, la duración del ciclo, su valor promedio y su valor efectivo. En señales alternas se trabaja casi siempre con valores efectivos y eventualmente con valores promedio, en lugar de trabajar con cualquier otro valor, como por ejemplo la amplitud de la señal. Para facilitar el procedimiento de obtener el valor efectivo de una señal senoidal, primero describiré cómo se obtiene el valor promedio de esta. El valor promedio de cualquier señal eléctrica se obtiene sacando el área total bajo la curva durante un periodo o ciclo completo de la señal y dividiéndola entre ese mismo periodo. Recuerde que el área arriba del eje X se considera positiva y el área abajo del eje X se considera negativa. Estas señales pueden ser de voltaje, corriente o de potencia. En esta señal eléctrica se indica su valor promedio. Observamos que el valor promedio de la señal senoidal es 0. Ahora analicemos dos ejemplos más de valores promedio de dos señales clásicas en el área de electrónica y que tienen la característica de que varían en el tiempo, pero de un solo lado, en este caso, solo del lado positivo. En corriente alterna, el valor promedio de la señal es importante, pero solo cuando se trabaja con la potencia eléctrica. Cuando se trabaja con señales de voltaje o de corriente, se utiliza el valor efectivo de la señal, ya que permite manejar los circuitos de alterna y sus ecuaciones casi como si fueran de corriente directa. El valor efectivo de una señal usualmente es llamado valor RMS, es decir, Root Mean Square por sus siglas en inglés, que se refiere a la raíz cuadrática media. Siempre que se proporciona el valor efectivo de una señal eléctrica, se deben colocar las siglas RMS tanto en el nombre de la variable como en sus unidades, para distinguirlo del valor de la amplitud máxima de la señal. Por ejemplo, hablar de una señal senoidal de 5 volts significa que su amplitud máxima es 5 volts. En otro caso, si decimos que el voltaje en los contactos del hogar es de 127 volts RMS, se está indicando que es el valor efectivo de la señal alterna. Por costumbre, se dice solamente 127 volts o 5 amperes, porque cuando se habla de señales alternas, el valor que siempre se proporciona es el efectivo, RMS, y nunca la amplitud máxima de la señal. Ahora definiremos el valor efectivo de una señal eléctrica. El valor efectivo de una señal de corriente alterna que pasa por una resistencia equivale al valor de la corriente directa que se requiere aplicar a esa misma resistencia para producir en ella la misma potencia que se produce en directa. La misma definición es aplicada a la señal alterna de voltaje para obtener su voltaje efectivo. Aquí están representadas tres señales eléctricas en donde se comparan sus valores promedio con sus valores efectivos. En la señal senoidal, el valor promedio es 0 y el valor efectivo es 0.707, la amplitud de la señal. Más adelante en este curso se verá prácticamente cómo se obtienen estos dos valores. Debido a la existencia de los valores promedio y efectivo, los medidores de voltaje y de corriente, llamados también multímetros, proporcionan el valor promedio del voltaje o de la corriente cuando se coloca en la escala de corriente directa o continua y proporcionan el valor efectivo del voltaje o de la corriente cuando se colocan en la escala de corriente alterna. Podemos concluir que los valores más importantes de las señales alterna de voltaje y de corriente son su valor promedio cuando se trabaja principalmente en corriente directa y su valor efectivo cuando se trabaja principalmente en corriente alterna. Esto nos permitirá analizar circuitos de corriente alterna de forma semejante a los de directa.